el frío, ¿qué tal si saluda al que está atrás suyo, al que está adelante? Puede ponerse de pie un ratico, tranquilo. Mientras yo aquí me organizo, ustedes se saludan, se preguntan cómo están. Muy bien. De nuevo, muy buenos días. Qué bueno que el Señor nos siga motivando desde el principio de año a asistir a la congregación con el deseo principalmente de encontrarnos como hermanos y poder alabar juntos el nombre de nuestro gran y buen Dios, ¿verdad? Vamos a ver una serie estos 3 domingos que siguen del libro de Ageo. ¿Alguno ha leído Ageo? Alce su mano si alguno ha leído Ageo. Sí, yo sé que es de esos libros que poco lee uno. Es más, me estarán preguntando, ¿y eso con qué se come? ¿Dónde queda eso? Bueno, se queda en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos libros, ¿cierto? Ageo, Zacarías y Malaquías es el último. Entonces, Ageo es antes de iniciar el Nuevo Testamento. Entonces, iniciamos hoy y yo quiero que leamos Ageo capítulo 1 y después vamos a ir mirando poco a poco. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden buscarlo allá en sus Biblias de papel, en sus celulares, en sus tablets. Mientras tanto, Ageo capítulo 1 y vamos a darle una sola leída rápida y ahí iniciamos, ¿vale? Dice que el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nada les calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Dice el Señor. Versículo 9. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a la casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Muchas gracias por acompañarme ahí en la lectura. Bien. Intimidad con Dios, lo que nos lleva al camino correcto, ¿cierto? De pronto ahí me ayudan con las diapositivas, gracias. Ese es el título, intimidad con Dios, lo que nos lleva al camino correcto.
Nos narra el libro de Esdras. Si ustedes ven Esdras, y van a poder entender mucho mejor al profeta Ageo, ¿verdad? Que unas 50.000 personas habían regresado a Jerusalén. Recuerden que más o menos en el año 580 y pico, 86, el pueblo de Judá, todo el pueblo de Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Pasaban entonces unos 70 años más o menos, ¿sí? Y después de esos 70 años regresan bajo el reinado de Ciro. Ciro fue el rey, ¿un rey de dónde? Vamos a ver historia un poquito. De Persia. Ya Babilonia había caído y los que estaban gobernando eran los persas, los medo-persas. Y el rey Ciro, por orden del Señor, el Señor le habló al rey Ciro y le dijo: permite que mi pueblo regrese a Jerusalén y reedifique el templo. Eso fue más o menos en el 536. Regresaron más o menos 50.000 personas solamente. O sea, no todo el mundo dijo me devuelvo. Ya algunos estaban muy bien en el Estados Unidos de la época. Yo que me voy a devolver a Bogotá otra vez, ¿cierto? Pero 50.000 personas dijeron vamos y tratemos de reconstruir el pueblo y bueno, y todo lo que estaba derrumbado, el templo, las murallas. Hacia el año 534, 2 años después, ellos paran la obra. ¿Por qué la paran? Porque surgen enemigos. Siempre que tú quieres hacer la obra del Señor, ¿qué surgen? Enemigos, siempre. Siempre que tú quieras hacer algo para Dios, ten la seguridad que van a surgir enemigos. Desde el momento en que uno decide seguir a Cristo, ya usted se ganó un poco de enemigos. Todos los que eran amigos suyos, hasta su familia, ¿verdad? Muchas veces. Y vinieron las amenazas de los que habitaban en ese lado, porque ellos querían participar, pero nada tenían que ver con el pueblo, y el pueblo dijo: no, ustedes no participan con nosotros. Vinieron las amenazas, las mentiras enviadas al rey, y se paró la obra. Pasaron entonces 14 años. 14 años según el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos. Esa información es gratis, no les voy a cobrar nada por eso. Calendario gregoriano es el que tenemos nosotros. Más o menos el 1 de septiembre vino palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que era el sacerdote, y obviamente al pueblo de Judá. ¿A usted no le parece interesante esa relevancia que el Señor le da a las fechas? ¿Ustedes qué piensan de eso? Tan preciso, ¿no? Y la Biblia es muy precisa en eso, ¿no? El 1 de septiembre en el año 520, ya en el segundo año del rey Darío, ¿sí? O sea, preciso, y uno mira con la historia y es perfecto. Yo pienso que el Señor valida, vea, esto no lo digo solamente yo, es que la misma historia lo ratifica. Pero otra cosa que me parece interesante, y yo creo que por lo cual el Señor da fechas, es porque uno tiende a ser muy olvidadizo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A usted no le pasa en su hogar con su esposa que la esposa le dice: ¿te acuerdas que te dije? ¿Y uno qué le dice? ¿Cuándo? ¿No le pasa? O a los hijos, cuando usted le dice al hijo, le da una orden, el niño ¿qué le dice? ¿Y usted cuándo me dijo eso? Y uno a veces tiene que decirle: hermano, el 1 de septiembre, como a las 5 de la tarde, recuerde que estamos Entonces, yo creo que por eso el Señor es tan exacto. Y por eso hoy, 14 de enero del 2024, el Señor nos pregunta algo que le va a preguntar aquí a este pueblo judío, y nos pregunta a nosotros hoy, 14 de enero del 2024, ¿dónde están puestas tus prioridades en la vida? ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida? ¿Cómo se encuentra hoy tu relación con Dios? Desde ya. Si alguno me dice: ¿y usted cuándo me dijo eso? Ya saben, 14 de enero 2024. Y como dice un amigo mío, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y otro asunto que destaco aquí es que también el Señor normalmente en su palabra, primeramente, ¿a quién se dirigía? ¿Sí vieron lo que decía el versículo 1? ¿Cierto? Vamos a leerlo acá, tranquilos, no hay afán. Dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, del día 1 del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Entonces, es algo chévere notar que el Señor primeramente se acerca a los líderes. Y yo creo que por muchas cosas que han pasado en nuestra congregación, el Señor se acercó a los líderes desde el año pasado y nos habló.
claramente, sentimos como el Espíritu Santo habló a través de las circunstancias, habló a través de su palabra, habló a nuestra vida y nos dijo: yo quiero que ustedes regresen a una intimidad conmigo. Eso es lo que yo deseo, que ustedes regresen a una intimidad conmigo, porque muchas veces nosotros servimos en la obra de Dios, pero no tenemos intimidad con el Señor de la obra, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, de servir en la iglesia, en la obra del Señor, pero usted no tiene ninguna relación con el Señor de la obra. Y en el verso 2, la expresión cuando dice este pueblo, creo que me hace ver que el Señor estaba indignado. Tal vez no solamente indignado, el Señor estaba triste. Recuerden que dicen que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece. Se entristece. Y el Señor estaba triste, sentía un malestar por el comportamiento del pueblo. Mira que no dice mi pueblo, dice este pueblo. ¿Sí? Dice aún no es el tiempo, recuerden. Y es que somos excelentes para presentar excusas, ¿verdad? ¿Sí somos buenos para presentar excusas? ¿Sí? Desde pequeñitos. Siempre hay una excusa para todo, le decía la mamá a uno, ¿no? Cada vez que nos decía algo. Y es que este pueblo estaba diciendo: creemos que no es el tiempo de reedificar el templo porque había toda esa persecución que se armó. ¿Sí? Además, ¿sí vieron cómo estaba la situación económica de ellos? Grave, ¿no? Entonces dijeron: además ni hay plata, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Sí? Entonces, no, creemos que no es el tiempo. Y eso mismo hacemos nosotros. El Señor nos llama a estudiar la palabra, nos llama a una misión, nos llama a compartir el evangelio a los perdidos. Y nosotros, ¿qué decimos? Yo creo que no es el tiempo, porque es que estoy trabajando. No es el tiempo, porque es que en ese momento tengo que dedicarme a los estudios. Yo creo que no es el tiempo, porque primero está mi familia. ¿Sí? Muchas veces lo decimos así. Algunos dicen: no, es que estoy ya muy viejito para estar predicando el evangelio. Otros dicen: no, es que estoy muy joven, estoy en un momento de producción. ¿Sí? Otro dice: aún no es el tiempo, simplemente por diferentes razones. Y por eso Dios se presenta ante ellos, y me gusta mucho que dice que se presentó como Jehová de los ejércitos. En otras traducciones dicen como el Todopoderoso. ¿Ustedes se imaginan el ejército de Dios? ¿Y por qué sería que Él se presentó así, como el Señor Todopoderoso? Porque nosotros somos temerosos y lo que ellos estaban teniendo era miedo, ¿verdad? No, es que no es tiempo, vea, ahí nos persiguieron y tocó parar la obra. Y el Señor está diciendo: a ver, si yo soy el Todopoderoso, es el que estoy con ustedes. Y eso me recuerda allí a Romanos 8:31, cuando el Señor nos dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor te ha llamado a algo, no tengas temor, no tengas temor, ¿sí? Cuando Dios a ti te llama a algo, cuando Dios a ti te ordena algo, tranquilo, Él paga, Él va a dar los recursos y Él tiene el poder para vencer todo aquello que se nos atraviese. ¿Lo creen? Lo creen, nos falta creerlo. En esta iglesia falta tener una fe más fuerte y creerle a Dios, que si Él dice que está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si el Señor te llama a algo, adelante. Entonces, en los versos 3 y 4, vamos a leerlos para no decirles mentiras. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas tan bonitas, tan techaditas, terminaditas, aquí dice artesonadas, mientras mi casa está desolada, desierta, en ruinas? Dice el Señor allí en los versos 3 y 4. Hermanos, es una constante. Yo creo que en nosotros, que llevados por nuestro propio razonamiento, sí, salen muchas excusas y uno dice, en medio de todas esas excusas: no, es que no tengo tiempo porque la verdad estoy dedicado ahorita a mí, a mis deseos, a
a tener una vida exitosa, tal vez a amasar dinero, tal vez otros a amasar fama. Hay gente que amasa fama, ¿no? Otros quieren tener poder, o sea, todas estas cosas que el mundo nos está vendiendo. Y a veces uno, eso lo tiene muy bonito. Yo creo que muchas veces nuestra casa está muy hermosa, nuestra casa nosotros, me refiero a nosotros, pero la casa espiritual, la de Dios, está en ruinas. Nuestra intimidad con Dios está en ruinas. De pronto pregúntate ahora, ¿cuál fue la última vez que pasaste 5 horas hablando con el Señor? Estudiando su palabra, deleitándose en su palabra, cantándole y alabándole. Preguntémonos, me pregunto yo también. Yo recuerdo cuando uno llegó a Cristo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando uno se enamoró del Señor. Es que uno entiende qué es enamorarse. Si alguno tiene por aquí novia, esposa, sabe qué es enamorarse, ¿no? Uno quiere hablar constantemente con esa persona, porque está enamorado. Y en ese primer amor yo recuerdo que uno leía y leía y leía y leía la palabra de Dios y se emocionaba en cada cosa. Y uno sentía como el Señor le hablaba al oído y uno era emocionado, ¿qué hay que hacer? Y uno iba con todo, porque el Señor estaba conmigo. Pero poco a poco, como nos compartía Gio ahorita, nos volvemos un poco, no sé, como acostumbrados incluso a sentirnos más bien como, no somos tan pecadores, ¿no? Somos muy santos. Es más, ¿para qué busco tanto al Señor? Y chévere lo que nos decía Gio, trayendo allí el tema de ese pasaje de Lucas, ver esta mujer llena de pecado, necesitada de ese amor de Dios. Y por eso lo buscó. Y miren cómo lo buscó. Allá fue y sin pena entró y llorando lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los perfumó. ¿Y saben qué? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos todos los días. Que perfumemos sus pies con nuestras lágrimas, porque aún somos pecadores. Aún en cualquier momento estamos próximos a una caída. No somos nadie, pero lastimosamente pasa el tiempo y nos enfriamos y dejamos nuestra relación con el Señor. Aquí se hablaba de un templo físico, pero en el área espiritual seguramente muchos nos podemos encontrar igual. Y otra vez surgen las excusas, como pasó con ellos, ¿no? Yo creo que aún no es el tiempo. Estoy dedicado a otras cosas. Igual que este pueblo al cual habló Ageo, quisiera preguntarles, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Está como este templo en ruinas? ¿O estás trabajando en él? Porque creo que es un tema que nunca acaba. Yo siempre estoy edificando mi intimidad con Dios, cada día. Eso no es que ya terminé el templo. No, porque ahora el templo del Espíritu Santo eres tú. El Espíritu Santo habita en ti y tú creces en Cristo de gloria en gloria cada día. ¿Cómo? Como por un espejo, dice, mirándonos con Él cada día crecemos y crecemos hasta el día que el Señor venga por nosotros. Ese templo no se termina de edificar, se va a acabar de edificar cuando estemos en el cielo. Entonces quiero que miremos 4 aspectos que este pasaje nos presenta con respecto a lo que dice el título, ¿no? Intimidad con Dios, el camino correcto, es el camino correcto, ¿no? O nos lleva al camino correcto la intimidad con Dios. Y el primer punto que quiero que miremos, de pronto allá me ayudan con la diapositiva, es reflexionemos cómo estamos andando. Reflexionemos en qué camino estamos andando, ¿vale? Vamos a leer el verso 5. El verso 5 dice así. Ahora pues, así dice otra vez, ¿cómo se presenta Él? Como el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Consideren bien sus caminos. Bien. Y el Señor nos reta también a nosotros y nos dice, iglesia a sus pies, consideren bien sus caminos. Y para uno entender esto, pues a veces tiene que ir a otros pasajes. Bueno, ¿qué quiere decir el Señor con consideren bien sus caminos? Quiero que miremos Jeremías 6:16, creo que está en la próxima diapositiva, gracias Gaby. Jeremías 6:16. Si no lo encuentran, yo lo voy leyendo. ¿Ya? Dice, así dice. Me encanta el Antiguo Testamento en esas partes, ¿no? Así dice el Señor.
párense en los caminos, en esa encrucijada. Los que manejamos sabemos cuando uno va sin Waze y se para en un camino de 4 caminos y dice, ¿para dónde agarró? Entonces dice, párense en el camino y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? ¿Y por dónde anden? Por él. ¿Y qué van a hallar? Hermoso, ¿no? Descanso para sus almas. Pero ¿qué dijeron? No andaremos en él. El mismo pueblo de Judá, años antes, 70 años antes que Jeremías les hablaba, vea lo que les va a pasar, dijeron, no, queremos andar por nuestro propio camino. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece perfecto, derechito, pero su fin es camino de muerte. Y recuerdo Isaías 53:6 cuando dice, todos como ovejas nos descarriamos, cada uno se apartó por su propio camino. Yo recuerdo que cuando íbamos hace 30 años a la finca de mi suegra, que es cerca al municipio de Caques, aquí en Cundinamarca, había un camino que llamaban Camino Real. ¿Sí? ¿Alguno que ha vivido en el campo sabe que es un camino real? Bueno, ahí se los explico, gratis también. El camino real es ese camino que hasta la misma naturaleza lo forma y que lleva muchos años y nos lleva más rápido a ciertos lugares. Y para eso, las personas en aquel tiempo, más respetuosas de todo, esa parte no la cercaban. Tú podías pasar 5 fincas por el camino real para llegar a donde quería. Pero ¿qué pasa? Con el egoísmo, que cada vez en el mundo es peor, pues empezaron y también por la inseguridad, lastimosamente, empezaron a acercar esos caminos reales. Entonces, yo recuerdo que íbamos donde una señora que tenía una tienda y gastábamos tal vez 15 minutos caminando en llegar, ahora gastamos 40 minutos. Nos toca dar un vueltón, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque es que los caminos que Jehová Dios traza son los caminos correctos, los que nos llevan, dice Jeremías, al descanso de nuestras almas. Los que producen gozo, el gozo que estaba hablando aquí Miguel, los que producen realmente, los que nos llevan en la voluntad de Dios, en la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así son los caminos del Señor, son buenos, agradables, son chéveres, son perfectos. Pueden sí tener problemas, pero nos lleva a la meta y la meta es Cristo. Allá nos llevan esos caminos. Y entonces surge la pregunta, hermanos, pregúntese usted hoy, me pregunto yo también, ¿por cuál camino me estoy dirigiendo hoy? ¿Por el camino que marca la voluntad de Dios expresada en su palabra o como las ovejas descarriadas por mi propio camino? ¿Sí? O tal vez vas por el camino ancho que lleva a la perdición y qué chévere si vas por el camino angosto que lleva a vida eterna. Y la puerta es Cristo, ya ustedes lo saben, ¿no? La prioridad que hoy tengan en sus vidas, y ojalá sea Cristo, y ojalá sea su voluntad, y ojalá que sean en Él en quien se están realmente deleitando, pero también a uno le marca el camino en qué persona, qué personaje en tu vida, qué cosa es la que a ti te mueve, cuál es el motor de tu vida que hoy te mueve a andar en cierto camino, porque de pronto vas por un camino desviado, vas por la trocha y no por el camino correcto. Por la trocha donde vas a encontrar muchas espinas. Y eso es lo que quiero ver en el segundo punto. Consecuencias de andar en el camino incorrecto. Esto lo vamos a saltar, le vamos a leer 6, 7 y después 9 al 11. ¿Listo? Entonces miremos consecuencias de andar en el camino incorrecto. Primero 6 y 7. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero no se calientan, ¿verdad? Y el que recibe salario en bolsa rota. ¿Ok? Ahora vamos al verso 9, del 9 al 11. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, dice en otra versión, aquí dice yo lo aviento, en otra versión dice como un soplo. Yo lo soplo, dice. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto.
Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Bien. ¿Saben qué? Uno puede determinar por qué camino está andando, ¿sí? Por las consecuencias que nos deja el andar por ese camino, ¿verdad? Y es que miren, cuando uno abandona la intimidad con Dios, vienen consecuencias. Si nuestra comunión con el Señor está en ruinas, está desierta, está desolada, porque es lo que dice esa palabra ahí en el hebreo. Cuando así tú leas la Biblia, vayas a grupos de oración, vengas a la iglesia, hagas todas las cosas que podríamos decir correctamente son dadas por la misma palabra de Dios, pero a pesar de eso estás viviendo en depresión, en ansiedad, en tristeza, en problemas económicos, financieros, tú puedes determinar por eso que algo está pasando en mi intimidad con Dios, porque tengo descuidada mi relación con Dios. Vienen efectos adversos en la vida de uno a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Miremos en los versos 6 y 9 al 11. Dice, el pueblo estaba pasando por un mal momento financiero, ¿verdad? Económico. ¿Sembraban mucho? Tremendo, ¿no? Pero iban a recoger apenas 3 granitos. Comían y seguían con hambre, ¿sí? Bebían pero no se saciaban. Se vestían pero seguían sintiendo frío. El dinero que recibían, dice que como en saco roto, decía. ¿A algunos les pasa eso? Que reciben el dinerito y al otro día y lleno uno de deudas porque toca pedir prestado. Sí, yo no sé si alguno ha tenido que vivir eso o lo está viviendo, ¿no? No estoy diciendo que es porque abandonó hoy su relación con Dios, pero es posible. Dice, todo se desaparecía en un instante. La razón, el pueblo se había dedicado a ellos, a su propia vida, a deleitarse de ellos, a pasarlo rico, a vivir en lo que el mundo, ¿verdad? Y nuestra propia carne nos impulsa, que es a cumplir con los deseos de nuestro corazón, a que la pasemos chévere, pero relación con Dios, qué pereza. Qué pereza. Muchas veces pasa eso, ¿no? Venimos los domingos, cantamos chévere, la pasamos rico en comunión, pero qué pereza orar. Qué pereza ayunar. Eso de ayunar me suena horrible. Uno medio habla de ayunar y dice, no, vamos a desayunar más bien. Sí, pero ayunar no me suena. Pasar un tiempo a solas con Dios, eso no me suena. Y ¿saben qué? Igual para nosotros, como lo fue para el pueblo de Judá, adivinen quién está detrás de todo esto. ¿Quién movía esto, según la palabra? Dios. Porque algunos le echan la culpa ¿a quién? A Satanás. Pero el que estaba detrás de esto era Dios. Pero Dios lo hacía porque nos ama. Cuando Dios empieza a tocar tu vida, empieza a quebrantarte por ahí, por donde más te duele. Porque si eres amante del dinero, por ahí te va a golpear. En un momento te van a decir, muchas gracias por sus servicios, hermano, pero hasta aquí llegamos y te quedaste sin trabajo. Y en el momento más crítico, cuando preciso tocaba pagar una cuota del carro, yo qué sé, cualquier cosa, no sé, pero ¿cómo en ese momento me votaron? Y normalmente nos ponemos bravos con Dios, pero ¿la culpa de quién es? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y es verdad, uno a veces no se sacia con nada. Puede tener ahí en el vestir 5,000 vestidos, los mejores tenis, los mejores zapatos, y a uno esa vaina no lo sacia. Uno siente un vacío en el corazón, se siente mal. ¿Qué me pasa? ¿Yo por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento triste? Y la gente me dice aquí desde el púlpito, el gozo del Señor. Yo no tengo ningún gozo. Y uno se pone a analizar y mira esto, y eso es lo que el libro de Ageo, Dios a través de Ageo nos dice, consideren sus caminos, por dónde están andando. Tal vez esas son las consecuencias de tu vacío, de tu depresión y tu ansiedad. Llevas tiempo sirviendo mucho al Señor tal vez, pero sin tener relación con ese Señor, ¿verdad? El templo estaba en ruinas, es lo que nos dice allí. Y el Señor en su gran amor nos busca así, busca que volvamos a Él, y a veces dice, bueno, vamos a tocarles.
allá en el verso 9 al 11, me gusta algo, dice que fue Dios quien frenó la lluvia y no permitió que la tierra diera fruto. Fue Dios quien produjo sequía sobre la tierra, sobre la siembra de los productos de primera necesidad. Ellos del trigo sacaban el pan, de las uvas que sacaban el vino, y de las olivas o de las aceitunas sacaban el aceite. Y todo esto estaba frenado. Eso eran artículos de primera necesidad. A veces los que espiritualizan esto un poquito dicen: el trigo es la palabra de Dios, el vino es ese gozo del Señor, y el aceite es esa unción del Espíritu. Pero ¿saben qué? A veces tienen razón. A veces llevamos tiempo sin oír la palabra de Dios, como que no, porque llevo tanto tiempo que no oigo como al principio, que yo oía la voz de Dios en todo momento. Qué rico oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de los hermanos, y me gozaba. Ya no hay gozo. ¿Por qué me siento así, triste, depresivo? Ya no hay gozo, ¿cierto? Y todo lo que haces te sale regular, incluso en el servicio del Señor, porque no hay la unción que solamente el Espíritu Santo puede dar cuando tenemos una perfecta intimidad con el Dios de los ejércitos. No hay otra forma. Y por eso hasta los vientres, dice, de las mujeres se habían cerrado, y los vientres del ganado, no había ganado, no habían hijos, las finanzas estaban mal. Y por eso es que en el verso 7 vuelve y nos repite. Miren el verso 7, nos repite lo mismo: mediten en sus caminos, consideren sus caminos. Si a pesar de buenos trabajos y una buena vivienda y un buen carro y pertenecer a un ministerio de la iglesia, usted se siente insatisfecho, si nada lo sacia, si se siente frío emocional y espiritualmente, lo más seguro, Dios está llamando tu atención. Amén. Eso es lo bonito. No piensen eso como que esto fue una exhortación al pueblo para humillarlos y dejarlos en el piso. No, el Señor en su amor quería llamar su atención. Su atención. Y es perfecto. Él quería que volvieran a ese primer amor. A veces en nuestra rebeldía y orgullo decimos, como dijo el pueblo de Judá allí en Jeremías 6:16, ¿sabes qué? No queremos volver. Uno es así. Y a veces está sufriendo, pero el orgullo y la rebeldía le puede más. ¿Sabe qué? Y le habla, viene un hermano que le ama también en Cristo, porque Dios habla a través de su iglesia, porque somos un cuerpo, y se acerca a usted y le dice: hermano, yo te veo como mal, y uno le dice: ¿a usted qué le importa? Sí. Sí, así son. Una vez él pregunta: ¿cómo está? Dice: este man sí es bien metido, ¿qué le importa cómo estoy? Yo estoy bien por mi camino. Todavía dicen: voy bien. ¿Pero para dónde van? Dice que hay gente que le parece que el camino es recto, pero van para la tumba. Están mal, pero el orgullo no les permite decir: estoy mal. Y una de las cosas que más hemos visto en las iglesias es que ese orgullo es el que nos destruye. Cuando yo sigo diciendo: yo estoy muy bien con Dios porque leo la Biblia, y realmente estoy mal con Dios, yo voy camino a la destrucción. Y cuando uno menos piensa, de verdad, vienen las consecuencias tristes del pecado. Pero en mi rebeldía y en mi orgullo no lo digo. Qué bonito sería si desde el primer momento en que yo percibo que hay tentación en mi vida, yo voy a un hermano en la fe que me conoce, que sé que me ama, y le digo: hermano, ayúdeme, rescáteme de eso. Te pido favor que me aconsejes, te pido favor que ores por mí, ¿verdad? Si dejáramos de ser tan hipócritas, nos quitáramos esa máscara a veces de ser muy santitos, y mostráramos nuestra verdadera máscara y nuestra verdadera cara, y dijéramos: vea, yo estoy mal, yo estoy mal. Ayer hablábamos con el grupo de alabanza, un buen tiempo de oración, de alabanza, de cantar y de abrir nuestro corazón y decir: ¿sabe qué? En esto estoy mal, necesito que oren por mí. Fue tan bonito eso. También como líderes decirles: ¿sabe qué? No vean a los líderes de su iglesia como inmaculados y que nunca fallan. Nosotros también tenemos ese aguijón en la carne, como lo tenía Pablo. Nosotros también tenemos tentaciones. Somos carne. Y necesitamos de sus oraciones, de su apoyo.
El Señor sigue instando hoy a su pueblo y sigue diciéndole, vuelvan a mí, anden por el camino que yo les he trazado y hallarán descanso para sus almas. Tengan la seguridad que todo ese vacío solamente lo puede saciar una perfecta relación con Cristo. Y con esto no estoy diciendo que siempre la causa de nuestras aflicciones sea que estés mal con Dios. No, van a haber aflicciones, perfecto. Pero uno sabe, cuando esas aflicciones más bien traen es como gozo. Porque lo que estoy haciendo es correcto. Estoy en el camino perfecto del Señor. Veamos un tercer punto. Y es que volver al camino correcto requiere esfuerzo. Volver al camino correcto requiere esfuerzo. Leamos el verso 8. El verso 8 dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Cuántos aquí en Bogotá han subido a Monserrate a pie? No van a decir, no, sí, en funicular, en teleférico, fue durísimo. No, a pie, ¿cuántos han subido a pie Monserrate? ¿O algún monte? ¿Alguno aquí ha subido algún monte? Ahora ninguno pues ha subido el monte. Ah, no, sí. ¿Es fácil? Por ejemplo, una montaña como hace muchos años subíamos a Monserrate, era por el sendero ese antiguo, ¿verdad? Que queda por el Parque de la Nacional, por el Parque Nacional, por el Parque del Reloj que llaman, ¿sí? Por la 30 y algo. Eso era una delicia, ¿no? Pero uno llegaba ya muerto, ya. Eso era agarrándose el musgo para llegar allá arriba. Ese era chévere. El de la escalera es durísimo, pero no es tan chévere. Ese era más chévere. Pero ya por la inseguridad creo que lo han tenido que cerrar, ¿no? Y en el verso 8 el Señor les dice, oiga, suban al monte, ¿sí? Tras del hecho corten madera y bájenla. ¿Eso requiere esfuerzo o ustedes creen que no? Si uno a veces le tocaba en esa época subir con los hijos que estaban chiquitos y llegaba ya muerto, no me imagino, con un pedazo de madera, con un árbol ahí en el hombro. Es decir, esa obra que hace 16 años les ordené que terminen, ahora sí me hacen el favor y la terminan. ¿Sí? Esa fue la orden que dio el Señor. Y aunque Dios en su amor y gracia siempre nos busca para acercarse uno a Dios, tiene que esforzarse. ¿Lo creen? Sí, porque la tentación va a seguir ahí. El Face va a seguir ahí. El Instagram va a seguir ahí. ¿Verdad? El TikTok va a seguir ahí. Ese que no te deja leer la palabra de Dios va a seguir ahí. Ese novio tóxico o novia tóxica va a seguir ahí de pronto. ¿Sí? Esa cosa o lo que sea que no permite que llegues al Señor va a seguir ahí. Entonces requiere ¿qué? Esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere muchas veces tomar esas cosas que están estorbando mi vida y botarlas. Cerrar la cuenta de Facebook, cerrar la cuenta de Instagram. Y eso duele, porque si uno está feliz allá haciendo slide a toda hora, eso duele, ¿sí? Pues le está haciendo un favor a su vida, ¿no? Eso es verdad. El templo en Israel siempre significó la presencia de la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La gloria de Dios. Gratis también, no les voy a cobrar. La Shekinah, la gloria de Dios. Entonces siempre el templo dentro del pueblo del Antiguo Testamento significaba que la gloria de Dios estaba ahí, en medio de ellos. Y para ellos eso era algo muy grande, ¿no? Y lo sigue siendo hoy, porque no han entendido que ahora esa gloria está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y aunque no era una tarea fácil subir la montaña y cortar esa madera y edificar ese templo, valía la pena. ¿Y por qué valía la pena? Porque Dios deseaba, ¿qué es lo que dice ahí? Deleitarse de nuevo en medio de su pueblo y que su nombre fuera glorificado. Y qué bonito es que cuando yo reconstruyo el templo de Dios, cuando yo vuelvo a la intimidad con Dios, eso es lo que Él quiere deleitarse en ti. Él quiere gloriarse en ti también y que producto de esa intimidad tú te deleites en Él y encuentres el verdadero gozo y entonces le glorifiques. ¿Ustedes recuerdan cuando cantábamos Sofonías 3:17?
ese canto que decía, el Señor está en medio de ti, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gloriaría sobre ti con cánticos. Creo que es está ahí después, si no estoy mal. ¿Qué tal si la cantamos? Pedacito. Porque eso es lo que pasa cuando tú vuelves a la intimidad con Dios. Pasa eso. El Señor, cuando tú reconstruyes el templo de tu vida, esa intimidad con Dios, entonces el Señor dice esto: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gloriará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Un aplauso al Señor. Amén. Amén, porque eso sucede cuando vuelves al Señor. Él se gloria sobre ti. Y uno lo que siente es el descanso para sus almas. Hoy también el Señor desea deleitarse en medio de nosotros, pero ya saben, eso requiere esfuerzo. Pero vale la pena volver al Señor y gozarse otra vez de nuevo con Él y sentir el primer amor en nuestro corazón de nuevo. Y por último, ya no los molesto más, cuarto punto: hay avivamiento cuando regresas al camino correcto. Hay avivamiento cuando regresas al camino correcto. Vamos a leer de nuevo los versos 12 al 15. Dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron la voz del Señor su Dios. Mire qué importante. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Clave, si usted quiere volver al Señor, obedezca, suba al monte, traiga madera y reconstruya el templo. Obedezcan la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor Dios las había mandado. Y el pueblo tuvo temor delante del Señor. Qué bonito, eso lo que trae es temor, un temor reverente. Wow, el Señor me habló. El Señor ha hablado. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo y les dijo: no teman, frescos, yo estoy con ustedes. ¿Qué es que hay falta de dinero? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Yo. Si yo dije que reconstruyan ese templo, frescos, yo voy a dar la plata. Así las finanzas parecen que están rotas. Tranquilo, si usted cumple, si usted obedece el llamado del Señor, a lo que el Señor lo está llamando, primero a tener una intimidad con Él, tenga la seguridad que Él paga. Lo creemos, ¿verdad? ¿Tienen temor de los enemigos? Frescos, déjenmelos a mí. La venganza es mía, dice el Señor. Déjenmelos a mí. Y ustedes obedezcan. Y en el verso 14 dice: y el Señor despertó. Esa palabra ur en hebreo también significa éxito, avivó, ¿verdad? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el pueblo. De todo el pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Y saben que 24 días después iniciaron la reconstrucción, y 3 años y medio después el templo estaba completo, terminado. Y el Señor todo ese tiempo los cuidó y dio el dinero que necesitaban. ¿Qué necesitaban ellos? Obedecer, volver al Señor y reconstruir el templo y considerar sus caminos. Fueron 24 días. Miren que esto lo resume en un solo día, pero me llama la atención que fueron 24 días. 24 días en los cuales estuvo el Señor hablándoles. Aquí lo resumen en un día. Pero por eso vamos a estar hablando este año mucho de la importancia de que tú y yo tengamos intimidad con el Señor. Porque a veces toca así, repetirlo. Y no me cansaré, dijo el apóstol Pedro, de repetirle las mismas cosas. Así suena aburridor, pero esa es la forma. A veces muchas cosas entran, es por repetición, ¿sí? Entonces el Señor primero convence, entonces, mire que primero despierta el espíritu de ¿quién? De los líderes. Aviva a los líderes y los líderes que no, sí, volvamos al Señor, vamos con toda. Y entonces el pueblo se avivó también. El pueblo se avivó también. Y el Señor les dijo: chévere, así los quería ver. Y ¿saben qué? Yo estoy con ustedes.
a donde quiera que vayan, frescos. Yo voy a estar con ustedes en ese regreso al Señor y a ese regreso al camino correcto en la voluntad de Dios. Obedezcamos, es lo que está el Señor pidiendo, obedezcamos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que la iglesia a sus pies hoy entienda lo que el Señor está diciendo allí y haga lo mismo, que cada uno de nosotros vuelva a su relación con el Señor. Es más, si usted tiene que parar de servir acá, allá, donde esté, porque primero entiende que tiene que restaurar su relación con Dios, hágalo. Fresco, tranquilos. Una vez se dice, no, es que me toca servir porque tal vez está buscando su propia gloria o tal vez porque como que me toca. Si eso pasa, por favor, paremos todos y volvamos a nuestra relación con el Señor. Cuando esa relación con el Señor esté perfecta, será esa intimidad con Dios y esa relación el que te va a decir, regresa al servicio. Y tal vez no al mismo, a otro. No sé, porque Dios te va a hablar y Dios te va a decir qué es lo que debes hacer, no solamente en el ministerio, en tu familia, en muchas cosas en las cuales podemos estar mal por causa de estar alejados de Él. Eso es lo que queremos como iglesia. ¿Sabe? Este año no queremos tanto activismo, queremos una realidad de intimidad con Él. Amén. Y miren, me encanta ver que el avivamiento, ese despertar, esa excitación, ese avivamiento que sintió en el espíritu cada una de estas personas del pueblo, no fue un espectáculo de gritería. ¿Sí vieron? Que en muchas iglesias hay avivamiento y van revolcándose, echando babasa. No, yo no veo aquí a ninguno echando babasa. No, ni se le salió un demonio en ese momento, nada. Simplemente el avivamiento es que entendieron lo que Dios quería y obedecieron. Amén. Y fue el mismo Señor el que avivó el espíritu de ellos cuando ellos decidieron obedecer. Alineados con el mensaje que el Señor nos ha dado, queremos que la iglesia este año, como les decía, se centre en la intimidad con Cristo. Y queremos dar herramientas para que ustedes puedan integrarse, para que ustedes puedan estar con nosotros como un solo cuerpo e ir en busca de esa intimidad con el Señor. A partir del 4 de febrero vamos a volver a la escuela dominical que hacíamos hace unos años y no la habíamos hecho. Entonces vamos a ver escuela dominical de 9 de la mañana a 9:45 a partir del 4 de febrero. Seguimos con los cursos de Nueva Vida en Cristo 1 y de quién es Jesucristo para las personas que llegan por primera vez. Si usted llega por primera vez a esta iglesia y usted quiere conocer más de Cristo y más de lo que estoy aquí hablando, hable con nosotros y puede entrar a ese curso de quién es Jesucristo. Y a través de las predicaciones dominicales vamos a estar trabajando. Pero también no teman en hablar con nosotros en cualquier momento y decir, no sé, a la persona a la cual tú le tienes confianza, aquel que tú sabes que te puede brindar un buen consejo y preguntarle, ayúdame, yo quiero regresar a mi relación con el Señor perfecta. Quitémonos la mascarita ya de santitos, mostremos lo que somos, amén. Bien, oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ya ella habló sola, Señor. Gracias por mostrarnos a través del profeta Ageo la necesidad que tenemos de ti. Perdónanos porque sin duda muchos de nosotros te hemos abandonado, Señor. Tenemos nuestro templo en ruinas, nuestra intimidad con Dios desolada, desierta. Perdónanos, Señor. Gracias por tu amor, porque a veces permite en nuestras vidas golpes tan fuertes, pero son los que nos invitan a volver a ti, Señor, a estar contigo y a encontrar el verdadero deleite que solamente tú puedes dar a nuestra vida. Tú eres el único quien a través de tu Espíritu Santo sacia esa sed que hay en nuestro corazón. Tú eres el pan de vida eterna que nos llena realmente, y contigo es que queremos estar como iglesia a sus pies. Ese es nuestro deseo, Señor. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en esa congregación y que tú puedas deleitarte de nuevo con nosotros en este grupo que te ama y que quiere servirte, pero que antes que todo
quiere tener una intimidad contigo. Amén. Y vamos a terminar cantando. ¿Qué tal si se ponen de